Sigue el mercado de pases, suenan nombres en Peñarol, muchos nombres que no son para nada alentadores. Un 2024 que por a como ha terminado el 2023 y los nombres que ha sonado para llegar a Peñarol, la verdad, sinceramente, no ilusiona demasiado. ¿Qué ilusiona? Y bueno, que está Aguirre como técnico, siempre es una ilusión. Es el último técnico que nos llevó a competir a algo a nivel internacional. Por ese lado está esa ilusión. El armado del plantel se seguirá viendo. El entrenador dijo que de acá al 5 de enero iba a haber por lo menos 5 o 6 futbolistas más confirmados. La realidad es que Peñarol no ha confirmado ningún otro futbolista. Se espera que para el 1 o el 2 de enero se empiecen a confirmar varios jugadores de una. Lo cierto es que Peñarol sigue negociando, sigue buscando. Evidentemente, si hay algo que no se caracteriza a esta gestión es encerrar jugadores rápidos. Lo cual, de cierta manera, yo creo que no lo veo mal. Producto de que se intenta negociar bien, no se intenta derrochar dinero. Eso es una cosa. Ahora, si hablamos de que hay muchos jugadores que se le están escapando a Peñarol por no invertir, bueno, estamos hablando ahí de otra cosa. Ofrecimientos, como en todos los mercados de pases, Peñarol es un equipo grande, llegan ofrecimientos de todos lados, es un equipo con vidriera, es un equipo que muchos jugadores y muchos empresarios entienden que puede llevar a sus futbolistas a impulsar y usar el club como una especie de trampolín, lo cual obviamente todos vemos mal, porque creemos que Peñarol necesita jugadores que se quieran venir a quedar y a competir en el club. Pero bueno, lamentablemente esto ha sido así en el último tiempo. Y empiezan a surgir nombres, sobre todo el nombre del venezolano Adalberto Peñaranda, un juvenil que fue una promesa muy grande en su momento en Venezuela por el año 2016-2017. Ahora vamos a ver qué es de la vida de él, dónde está jugando, vamos a entrar en esa. Y después un jugador que no se considera que venga a usar el club de trampolín, estamos hablando de Eduardo Vargas, un experiente chileno de 34 años. Acá informa Santiago Soto, Eduardo Vargas y Adalberto Peñaranda fueron ofrecidos a la dirigencia urinera. El delantero chileno no ha tenido continuidad en Mineiro y le buscan una salida. El extremo venezolano juega en Sarajevo de Bosnia, donde ha disputado 12 partidos y dio una asistencia de 23. Tiene contrato hasta 2026, pero sería factible la negociación. Se evaluará. Bueno, vamos a empezar a analizar estos dos ofrecimientos por parte de Peñarol. Obviamente que uno que lo lee así nomás por arriba, así llena el ojo, tal vez Eduardo Vargas Peñaranda. Hay que ver los momentos en los que están los jugadores. No les miento cuando le digo que Peñaranda hace 4 o 5 años era una de las mayores promesas que tenía el fútbol venezolano, por no decir la mayor. Era de esa generación de Jefferson Soteldo, esa generación que llegó a la final del Mundial Sub-17, que eliminó a Uruguay por penales en semifinales. Esa generación que perdió ese Mundial. La realidad es que es un jugador que en su momento se lo llegó a llamar el Neymar venezolano. Entonces, ese tipo de nombres ya sabemos cómo terminan saliendo, ¿no? Cuando lo empiezan a pintar de una manera, los jugadores por lo general no llegan a colmar las expectativas ni a ser el 1% con los grandes jugadores que lo comparan. Peñaranda es un jugador joven, tiene 26 años, está jugando en el Sarajevo del fútbol de Bosnia. Es un futbolista que se ha perdido el rastro, la verdad, sinceramente. Ha pasado por las grandes ligas, desde el Deportivo La Guaira ha sido fichado el Udinese, ha pasado préstamos por todos lados, hasta que en 2022 finalizó su préstamo y se fue libre a Boavista, donde no le fue absolutamente nada bien, donde de hecho estuvo menos de un año, y se va libre al Sarajevo de Bosnia. Hoy jugando ahí, jugando bastante en cuanto a minutos, no así siendo importante en cuanto a goles y asistencias. No es un jugador que esté influyendo en ese aspecto en su equipo. 1,86 m, extremo izquierdo, único punta, extremo derecho. Es un jugador habilidoso. Es un jugador habilidoso que tiene ese destello de habilidad, esa calidad habilidosa en el 1 vs 1. Pero no deja de ser un jugador que hoy por hoy, sinceramente, se ha vuelto intrascendente y que su carrera se ha ido a pique totalmente. Y que sin ningún tipo de duda, si no destaca la Liga de Bosnia, me parece que sería un error grave que Peñarol tome en serio este ofrecimiento y avance por él, ¿no? Las cosas como son. Me parece muy poco serio que Peñarol vaya con un futbolista que seguramente no cobre poco,
que seguramente haya alguna comisión de por medio en la cual haya que poner plata para que el futbolista venga. Tiene contrato hasta 2026. Entonces, siento que sería apostar mal y no aprender de lo que ya ha pasado. Sin ir muy lejos, Billy Arce. En su momento, Billy Arce también, muy parecido a Alberto Peñaranda. Un jugador que salió de Ecuador, que era una gran promesa del fútbol ecuatoriano, que se va muy joven al Brighton, que no le va bien en su carrera producto de que también ha tenido problemas de indisciplina. Llega a Peñarol en una forma dudosa, casi que no juega muy poquitos minutos, no completó un partido de 90, se termina yendo al fútbol colombiano, donde termina rindiendo. Peñaranda es un jugador que también ha tenido problemas de indisciplina en su carrera, que claramente le han afectado y que hoy lo llevan a que una de las mayores promesas, como lo eran 2016, 2017, del fútbol venezolano, termine jugando en una liga como la de Bosnia, habiendo pasado por Granada, por Udinese, por Watford y no podido asentarse en ningún equipo, ni siquiera en el Boavista, un equipo mitad de tabla de la liga portuguesa. Entonces, si ese es el nivel de futbolista por el cual Peñarol va a acceder, me parece un gravísimo error. Y ya lo digo de entrada, tiene todas las fichas para hacer un paquetazo en caso de venir, el paquete del año. ¿Y por qué digo esto? Y porque hay que tomar en cuenta lo que ha pasado anteriormente, los registros con este tipo de futbolistas. Ya le ha pasado un montón de veces a Peñarol esto. Un montón de veces. De traer un jugador que a priori por nombre y por lo que en su momento hace un par de años atrás hizo o prometía para llenar el ojo, traerlo, y claramente no termina jugando, termina cobrando un salario y estos contratos siempre se terminan rescindiendo. Y es plata que sale del club para rescindir este tipo de contratos. Entonces, me parece un gravísimo error que Peñarol avance por Peñaranda. Lo digo ahora y ya. Me parece un gravísimo error. El otro futbolista es Eduardo Vargas, un futbolista de larga trayectoria, campeón Copa Sudamericana con Universidad de Chile. Es Eduardo Vargas intratable, un goleador tremendo en 1 versus 1. Lo lleva, esa gran temporada lo lleva al Napoli de Italia. Luego el Napoli de Italia pasa por diferentes clubes, pasa por Gremio, pasa por Valencia, está en Equipar Rangers, Hoffenheim, un montón de clubes por el cual el jugador ha pasado y en muchos ha rendido. Hoy, con poca participación en el Atlético Mineiro, en Brasil, muy pocos partidos. La realidad es que le ha ido bien en muchos de los equipos en los que ha estado. En la selección chilena también le ha ido bien. O sea, es un jugador que salió 2 veces campeón de América con Chile. Es un jugador de experiencia que a sus 34 años está bien físicamente, no está mal físicamente. Y que obviamente hacen dudar este tipo de ofrecimientos. Yo creo que es un ofrecimiento tentador, en el cual, si las condiciones económicas están dadas y el esfuerzo se puede hacer, yo creo que se debería hacer, ¿no? Por la llegada de Eduardo Vargas. Me parece un jugador que es de clase para nuestro medio. A pesar de tener 34 años, es un jugador de clase para nuestro medio. Sin ir muy lejos, ahora se me viene a la cabeza el Pablo Vegetti. ¿Se acuerdan cuando sonó Pablo Vegetti en Peñarol? Goleador con Belgrano de Córdoba de la segunda división. Subió a primera con Belgrano, goleador también con Belgrano de Córdoba en primera. Se termina yendo al Vasco da Gama, en donde termina teniendo una gran temporada. Y a pesar de ser un jugador de una edad similar a Eduardo Vargas, marca una diferencia grande en el área. Y a veces la edad no lo es todo, siempre y cuando tengas en cuenta cómo llega físicamente y ese tipo de cosas. A mí me parece, si Peñarol puede avanzar por Eduardo Vargas, lo debería hacer. ¿En qué va a terminar este ofrecimiento? Y obviamente en nada. En nada. Sabiendo y conociendo a Peñarol, conociendo cómo se maneja a Peñarol también, esto no va a terminar nada porque el jugador percibe un salario muy alto, y dense cuenta que Peñarol ha tenido problemas para negociar por Mauro Méndez porque percibe un salario alto. Imagínense el salario de Eduardo Vargas comparado con el de Mauro Méndez. Entonces, es claro que no es un jugador fácil de traer en ese sentido. No es un contrato fácil ni barato de negociar. Pero los jugadores que valen la pena salen caros. Salen caros. Y eso Peñarol lo tiene que entender. Eso esta dirigencia lo tiene que entender. Nadie está diciendo que despilfarren dinero, pero que lo sepan invertir bien. Y hay ofrecimientos que yo creo que no se pueden dejar pasar. Y el de Eduardo Vargas me parece uno de ellos.
El de Eduardo Vargas me parece uno de ellos. Me parece un buen futbolista, que en nuestro medio tiene todo para marcar una diferencia. Que bueno, después podrá salir o no, pero a priori tiene todo para marcar una diferencia. ¿En qué creo que termina este ofrecimiento? Y en la nada. En la nada. Yo creo que Eduardo Vargas no va a jugar en Peñarol. Esto no va a prosperar. Pero yo cumplo con traerles la información, ver su actualidad también, como está el futbolista, entre otras cosas.